19:17, seguimos nosotros en Puntos de Vista. Ya en esta noche tenemos que decir, ahora que estamos con horario ya de otoño, contentos de poder informarles a ustedes y contarles las noticias, aunque en este caso vamos a hablar de un tema sumamente delicado porque toca mucho la sensibilidad y el mal momento, lo difícil que está viviendo una familia o familias de compatriotas en realidad hace en este caso bastante tiempo, Fernanda. Exactamente, por eso ya queremos saludar a los invitados que nos acompañan hoy, agradecerles también por haber venido y por su tiempo. Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente Oscar Denis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación, buenas noches. Fernanda, buenas noches, señor Diego, muchísimas gracias. Bueno, y también nos acompaña el abogado Ricardo Merlo. Usted está trabajando, abogado, con toda la familia, ¿verdad? Así mismo, estoy acompañando todo el trabajo desde antes incluso de iniciar la querella ya. Y bueno, buenas noches a usted y a toda su gran audiencia. Qué difícil el tema, porque a veces nosotros creo que en el medio de la crítica que le hacemos a las autoridades, a la policía, a la fiscalía, por errores que pueden haber en el procedimiento de la investigación, nos olvidamos que primero acá hay un grupo de delincuentes que primero deberíamos condenar eso, ¿verdad? La gente que le tiene, en este caso, al ex vicepresidente privado de su libertad. No perder eso de foco nomás, digo, ¿verdad? Porque a veces nos concentramos en lo otro, pero está bueno que primero condenemos, ¿verdad? Como delito, como crimen en realidad, esto que está pasando, en este caso con el señor Denis. Así es. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar a charlar un poquito de las novedades que hay con respecto a esta situación, porque hay algunos temas nuevos que se pueden contar. Sí, claro. Hoy se reunieron ustedes con el fiscal general del Estado. ¿Qué les dijo Emiliano Rolón? Bueno, en realidad hace tiempo que queríamos hablar con el fiscal general. De hecho, nosotras insistimos mucho. Ya antes de que él asuma, una vez que fue electo, lo llamamos, dijo una vez que yo asuma. Y bueno, asumió, conseguimos esta audiencia, gracias a Dios. Y bueno, nos atendió muy bien, muy buena predisposición, hizo el compromiso. Pedimos que haya un compromiso real, no solamente de palabras, sino de acciones, ¿verdad? Y que haya continuidad y seguimiento en las investigaciones, que haya esa voluntad que no la vemos y que ponga el mayor de los esfuerzos para llegar a ese objetivo que todos queremos, que es encontrar a los tres. Hablamos siempre de 3 personas porque aparte de papá están secuestradas 2 personas más, el señor Félix y el señor Edelio Morinho, ¿verdad? Entonces, mientras estén 3 personas secuestradas, no podemos hablar de que en este país existe la libertad de la que tanto se habla. ¿Ustedes sintieron que la fiscalía no hizo todo hasta este momento? Pensamos que podía haber hecho más. Una vez que tuvimos acceso a la carpeta fiscal, bueno, se analizaron y se vieron muchas cosas. O sea, no se vieron muchas cosas, porque si veíamos cosas positivas, quizás no. Hicimos un memo de todo lo que creemos que no se realizó, allanamientos no realizados, entrevistas o digamos seguimientos a personas que se vieron involucradas en el secuestro, ¿verdad? Y en fin, muchas cosas que no se hicieron. Y sobre todo esta reconstrucción que ayer la hicimos, gracias al juez, que también lo agradecimos de corazón, ese apoyo y ese esfuerzo que hizo para que se llegue a hacer eso. Y eso se hubiese hecho 2 años, 6 meses antes, eso quería preguntar, no ahora. ¿Por qué ahora recién esto? Es lo que nosotros nos preguntamos siempre y no tuvimos respuesta nunca, el por qué no antes. Y debido a nuestra insistencia y a tanto pedir, que al final conseguimos, y bueno, se realizó ayer todo eso. Y bueno, para que por lo menos ahora tenemos un punto de partida oficial, digamos, cosa que no se tenía en la carpeta ni en el expediente, no existía. Entonces, en el aspecto procesal, doctor, ¿puede explicarnos la prueba de qué se trata? Bueno, la reconstrucción es eso, es reconstruir de la forma más fiel lo que pasó. De repente, diríamos, iban y entraban en la zona, pero nunca se hizo esa reconstrucción. Te doy un detalle nada más de lo que saltó ayer. Comenzábamos a caminar y de repente Edelio Mendoza dice, a unos 150, 200 metros, acá arrojaron algo, dice. Mendoza era la persona que también fue secuestrada, ¿verdad? Dice, acá arrojaron algo, dice. Y cuando hablamos con la gente de la FTC que estaba ahí y los personales de la FTC, dice, ahí se encontró el celular. Es decir, esta diligencia el celular de don Oscar Denis, ¿verdad? Se hubiera hecho antes.
tal vez hubiéramos encontrado, hoy ese celular está deshecho por el tiempo, ¿verdad? No podemos quitar información de ningún tipo, ¿verdad? Pero si se hubiera hecho esta diligencia hace 2 años y medio, puntillosamente como la llevamos adelante, con el juez Gustavo Amarilla y el fiscal Carlos Magno que acompañó esta vez, fuimos paso por paso en el monte haciendo todo el mismo trayecto, encontrando los campamentos, identificando específicamente los campamentos, marcando cada lugar y cada seña que se encontraba en el camino que pudiera servir. Todo esto, como sabrán, la familia contrató un equipo forense muy importante donde hay antropólogos, donde hay expertos en escena del crimen, en balística, ¿verdad? Es un equipo más o menos de 7 personas que están ahora analizando todos esos datos para quitar un plan de trabajo. También se está analizando toda la carpeta fiscal, ¿verdad? Para ver qué vamos a hacer con esas cuestiones que quedaron sin realizar, que para nosotros tienen importancia. Que son diligencias de declaraciones que hay que tomar, actividades que vamos a proponer. Y también estamos en contacto con la gente de México. Si fuera necesario, una vez hecho el análisis, vamos a ver de traer gente especialista de México que trabajan y tienen muchísima experiencia en búsqueda de personas secuestradas. Entonces, como les decía, siempre digo, ¿verdad? Las hermanas Denis tienen una determinada determinación, valga la redundancia, de no cesar en la búsqueda de su padre. Y eso es lo que esperamos de la investigación fiscal, que el tiempo no haga que las cosas se diluyan, ¿verdad? Y lastimosamente no se hacen diligencias, se pierde el momento. Y bueno, y ahora estamos tratando de reconstruir todo eso con el primer paso, que es la reconstrucción de los hechos. Y usted dice, doctor, que si esta reconstrucción se hacía 2 años y medio antes, se podía haber encontrado el celular de don Oscar todavía más o menos en buenas condiciones. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Porque 2 años y medio hicieron que en la intemperie hubo una quemazón muy grande en la zona. Es decir, muchos elementos se perdieron lastimosamente por el paso del tiempo. Pero hacer este recorrido fue realmente muy importante para colectar. ¿Y esto se había pedido en su momento ya la reconstrucción? Nosotros le habíamos pedido antes, en realidad, pero siempre, por contarle algo, siempre íbamos a la estancia y preguntando siempre a Delio qué más podía recordar, por decir. Y volviendo al ejemplo del doctor, cuando hicimos ayer la reconstrucción, en un momento se para y dice él, o sea, paramos la marcha y dice él, en este lugar se arrojó algo en ese momento, ¿verdad? Pero en ese momento él no pudo precisar si era o no el celular. Él vio algo que se lanzó, o por lo menos si se hacía la reconstrucción, se buscaba ese algo, se hallaba el celular y a lo mejor podíamos encontrar, o sea, informaciones que hoy ya no la podemos, ¿verdad? Y Beatriz, cuando ustedes pedían esa reconstrucción, pedían que se haga otras diligencias, ¿qué respuesta tenían? ¿Qué respuesta había de la fiscal general anterior o de los agentes, de alguien más? En realidad muy poca comunicación justamente con la institución más importante de realizar la investigación. Nosotros íbamos a recorrer buscando a papá, buscando información. Siempre íbamos acompañados de FTC, antisecuestro, pero nunca de representantes o de fiscales, que son, creo yo, los que deberían haber estado al lado nuestro en este tema investigativo, ¿verdad? Porque son los encargados de llevar a cabo la investigación, ¿verdad? Entonces, si uno nunca está, nunca acompaña, es más, nosotros encontramos el campamento, esto no es para, o sea, no lo estoy contando ni para desmeritar a alguien, claro, sino por decirle, encontramos, llevamos las cosas a la fiscalía, entregamos y quedó ahí. No fueron ellos a decir, bueno, vamos a identificar si fue o no ahí el campamento 1, campamento 2, fue el recorrido de Adelio, no. Quedó ahí, lo único que preguntamos, ¿ya tocaron las cosas? Yo le dije, si tocamos. Sea, muchas cuestiones ustedes hicieron por cuenta propia, por así decirlo. Sí, lo vamos a seguir haciendo. Sí, nosotros siempre decimos, vamos a llegar a encontrar a papá. No sé cuánto tiempo nos puede llevar, pero no podemos parar teniendo esta incertidumbre, no tenemos paz. No sabemos si está, si no está, nos dicen la gente, no, tu papá ya no está. Pasaron 2 años, 6 meses, sí, somos también realistas. Papá un hombre enfermo, el recorrido nomás que hicimos ayer,
caminamos 8.500 metros del tren. En ese momento, un momento realmente para mí muy doloroso fue recordar todo, pensar en papá, en que hizo ese recorrido. Papá ya casi no caminaba, entonces cómo habrá llegado, en qué condiciones habrá estado, todas esas preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Y bueno, pero vamos a seguir haciendo nosotros de nuestra parte y obviamente ahora eso es lo que le pedimos al fiscal general, esa voluntad y realmente ese trabajo y ponga todo el esfuerzo necesario para llegar a ese final que todos queremos, que es encontrar a los tres. Beatriz, sabemos que un papá no tiene un valor económico, no tiene precio tener a papá a tu lado y tampoco, como ustedes decían, no se van a dar por vencidos, pero viéndolo así desde fuera de la familia, era un trabajo y es un trabajo que ustedes no lo deberían de estar haciendo o cuanto menos no lo debían de haber hecho solas, porque es también un tiempo invertido muy grande el que ustedes abocan a la búsqueda. También imagino que eso representa una inversión, si se quiere también, y por sobre todo esa parte emocional. Y sí, pero todo lo que hagamos para nosotros es poco mientras no le tengamos a papá, ¿verdad? Por eso digo, vamos a seguir haciendo, vamos a seguir buscándolo, vamos a seguir preguntando, porque somos 3 mujeres y las 3 nos dividimos responsabilidades, ¿verdad? Si bien a mí me tocó la responsabilidad de ser portavoz, bueno, la asumí. Otras, mis hermanas recorren las, por ejemplo, comunidades indígenas, hablando con ellos, buscando información, la otra con los periodistas, porque gracias a ustedes también que todos los paraguayos recuerdan que hay 3 personas que siguen privadas de su libertad y eso para nosotros es más que importante, ese apoyo, eso que no se los olvide, que la gente sepa y recuerde y nos ayude sobre todo, por eso que ahora más o menos cambiamos, digamos el eslogan por hablar así pronto. Siempre decimos que vuelvan los 3, es un deseo, eso es lo que todos queremos. Bueno, pero si podemos encontrarlos todos, encontremos a los 3, ya es poner un esfuerzo más de todos los paraguayos, el que escuche algo, el que pueda ver algo y que nos informe y llegar a ese fin. ¿Qué tiene el expediente a nivel de prueba, de investigación? ¿Se hicieron cruces de llamada? ¿Hay pericia? ¿Qué tiene el expediente de interesante? Bueno, no existen, en la carpeta fiscal que nos facilitaron, no encontramos cruces de llamadas. Así, no existen en la carpeta fiscal Eso es lo primero que se hace, de llamadas. Sí. ¿Quién me llamó antes? ¿Alguna amenaza? No hay nada de eso. Ni un cruce de llamadas. ¿Y rastreo de la señal de los teléfonos? No tenemos en la fotocopia que nos dieron, porque cuando nosotros ingresamos, quiero hacer un poco de historia, nosotros habíamos pedido, queríamos tener acceso a la carpeta fiscal y eso fue ya hace bastante tiempo. Sí. Y nos rechazaron, a pesar de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que viene ya de la época de las dictaduras, desapariciones, secuestros y demás, que los familiares como víctimas tienen el derecho a tener una copia. No importó, nos rechazaron. ¿Quién rechazó? Y rechazó la fiscalía. O sea, ustedes pidieron copia del expediente y la fiscalía dijo que no. Así mismo. Fundamentó en que diríamos, las víctimas no son parte. Es cierto que eso está en el Código Procesal, pero eso ya es algo desfasado. Las familias de víctimas no son parte técnicamente hablando. Sí, así está en el Código Procesal. Solo tienen derecho a tener informes, ¿verdad?, según el Código Procesal. Pero, como te decía, esta jurisprudencia tiene más de 20 años y es algo que ya casi todos los juzgados en el mundo aceptan, en el mundo no, en Latinoamérica, porque viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aceptan como una jurisprudencia pacífica, es decir, no se discute ya eso en casos especiales como cuando existen secuestrados, ¿verdad? Entonces a los familiares se le otorga la fotocopia. Entonces tomamos la decisión de asumir una querella adhesiva y ahí obtuvimos la fotocopia. Y es más, yo dejé constancia de que al momento de recibir la fotocopia miré todo y dejé constancia de que nosotros no habíamos recibido cruces de llamada que no existían en la carpeta, porque nos llamó la atención justamente que no existieran. No es lo primero, lo básico. Deberían de habernos proporcionado si existe, ¿verdad? Por lo menos eso es lo que corresponde
porque nosotros, según el código, entramos como una parte más ya. Si antes no éramos parte, bueno, ahora somos parte al querellar y deberíamos tener acceso al completo de la carpeta fiscal. Y en las fotocopias, lo que puedo decirte es que por lo menos no pusieron a disposición nuestra. ¿Y no les alertaron que iba a haber partes de la investigación que ellos se iban a reservar por alguna u otra razón? No hay absolutamente nada por escrito que nos hayan comunicado. Ustedes recibieron muchas, hasta donde se pueda contar, muchas llamadas de mensajes con datos falsos, con pedidos. Eso fue algo permanente. Al inicio sí recibimos muchas llamadas y después comunicábamos, porque sí, cuando ocurrió todo nos pusieron de sobreaviso, vamos a decir que eso iba a ocurrir. Bueno, comunicábamos y bueno, después ya íbamos, ya manejábamos mejor la situación, ¿verdad? Sí, recibimos muchas llamadas. Ahora ya no. Ahora sí dan informaciones, recibimos también llamadas. La gente tiene mucho temor en hablar, mucho miedo. Pero sí recibimos y vamos, comunicamos a veces. ¿Y si vio algo de lo que algún dato así concreto que llegó por un...? Y no, llegamos a lugares más. Hace poco nos dijeron, bueno, tu papá está en este lugar, van a encontrar los restos. Y bueno, fuimos con ese dolor, pero sí vamos siempre y llegamos, cavamos, y ese cavar en un lugar, en otro, ir, recorrer y volver otra vez y sin nada es muy doloroso. Pero sí vamos, sí recorremos, sí hablamos. A veces quieren que no contemos, pero también nosotras a veces por seguridad no podemos callarnos. Ya no le tenemos a papá con nosotras y bueno, no podemos arriesgarnos tanto, pero vamos, hablamos y llegamos al lugar, pero nada, o sea, es como que, bueno, yo escuché, te dicen, eso me pasaron, eso me dijeron y así pasamos. La reconstrucción de ayer, ¿dónde inicia un poco el recorrido que hicieron? Bueno, ayer empezamos en el lugar donde se le interceptaron a papá, interceptaron la camioneta, donde lo pararon. Es más, pusieron las personas como que eran los criminales ahí en cada lugar que decía Adelio. Después lo bajaron, dónde se quedó papá, dónde lo llevaron, qué tiempo más o menos hablaron, porque Adelio ayer recalcó que hablaron un buen tiempo con papá. ¿Quiénes? Dos de los secuestradores que él dijo identificar y que apresuraron la marcha porque escucharon ya que el camión que venía del retiro ya se acercaba. Entonces ahí es que cuando ellos entran al monte le llevan a los dos, a Adelio y papá, y empiezan a bordear el alambrado y bueno, se internan en el monte. ¿Pero Adelio escuchó parte de la conversación? No escuchó, estaba retirado. Justamente ayer todo eso se hizo, en donde quedó él, donde quedó papá. Él lo único que podía hacer, dijo, era ver, pero no pudo escuchar. ¿Adelio cuánto tiempo estuvo secuestrado? 5 días al sexto lo liberaron, sí. Y en ese camino, eso también se detalló, ese trayecto que ustedes hicieron, decían, en 6 horas, ellos lo hicieron en mucho más tiempo. Sí, ellos hicieron eso en 2 días. 2 días, sí. ¿Y él tiene algún tipo de protección o algo? No, por lo menos en el campo, como todos, están ahí trabajando siempre, vamos nosotros, él sigue hacemos el trabajando. trabajo. Él sigue con nosotros, sí, sigue en el establecimiento. Muy buen personal. Había una imagen, de hecho, que la estábamos pasando también, que es un árbol al cual ustedes se acercaron también. Ese es el árbol que en las veces que entramos y que hablamos con Adelio, siempre entramos con Adelio cuando recorremos, siempre vamos con él para ver si recuerda algo más. Vamos preguntando, no te olvidas de algo, qué más recordás, qué más hicieron, todo eso insistimos mucho. Y eso fue el árbol que yo marqué porque él me dijo que ahí había quedado papá, que el día en que a él lo liberaron, el lunes, él salió con 3 y papá quedó ahí parado, estaban los dos parados, quedó parado en ese árbol. Entonces yo marqué, sí. Y él pensó que papá iba a continuar detrás, pero ya no le dejaban tampoco mirar. Y bueno, papá nunca salió, ¿verdad? Adelio con 3 secuestradores. Adelio con 3 salió y papá quedó con 3. Ustedes plantean
esto a nivel judicial, llevarlo a otra instancia, digamos que no sea ya local? Vamos a mirar, realmente tenemos una expectativa con el nuevo fiscal general del Estado, ¿verdad? Lo que hoy nos dio fue un referente importante que va a trabajar con nosotros, que es el nuevo fiscal adjunto en la zona, ¿verdad? Federico Espinosa. ¿Les da confianza? Sí, es una persona muy capaz, con mucha trayectoria dentro del Ministerio Público. Y bueno, esperamos ya que sean fiscales locales los que estén actuando por la dinámica, ¿verdad? Es necesario que haya movimiento, ahora vamos a plantear muchas diligencias y a veces es complejo también que los fiscales que están acá en Asunción se trasladen hasta Concepción, entonces necesitamos una dinámica una mayor dinámica para la realización de las diligencias que vamos a proponer. ¿Y ningún fiscal allá, abogado, tiene la carpeta fiscal? La carpeta fiscal está acá en Asunción. Todo acá. Claro, y queremos ya que, bueno, ahora tenemos el referente Federico Espinosa, que es fiscal adjunto, que la carpeta vaya allá, que estén por lo menos 2 fiscales de la zona trabajando con la carpeta. A nivel, bueno, hablando un poco del aspecto de, si podemos volver el tiempo atrás, aquella jornada que recuerdan ustedes, así como de hecho relevante ese día, de cómo se enteran, de cómo pasaron las cosas, está presente todavía ese momento, uno se imagina terrible, ¿verdad?, de la noticia, que si miramos un poco para atrás, porque son 2 años y 7 meses, ¿verdad?, ya tanto tiempo pasó, a veces nosotros incluso en los medios nos olvidamos un poco del caso, o de los casos en realidad, y porque bueno, hay otra urgencia. En el caso de ustedes, ¿cómo es? Si uno tiene que pensar de aquel tiempo hasta hoy, todo el tiempo que pasó es permanente, ¿verdad? Son todos días de búsqueda, todos días de angustia. O sea, realmente una situación que me imagino debe ser muy difícil de llevar como persona. Muy difícil. Es despertarse con el deseo de que hoy sí vamos a tener, hoy sí vamos a encontrar algo, hoy sí vamos a llegar. Cuando alguien nos informa, pasan las horas, llega la noche y de vuelta nada, y así corren los días. Y es un calvario, como ibas a morir un poquito día a día. Y es sumamente difícil. Recordamos todo. Ese día fue mamá la que me llamó a mí. Y yo en realidad no sé si no pensé que eso iba a ocurrir. En realidad jamás nos imaginamos pasar por este escenario. Pensé que a papá le pasó algo, como estaba enfermo y que se cayó, que algo, cuando mamá tampoco podía expresarse del susto, le llevaron, y yo le decía, ¿pero quiénes le llevaron? Le decía Rubén, le llamaba el chofer con quien papá andaba. Le vamos a encontrar, mamá está con él, seguramente algo le pasó, pero vamos a llegar. Pero después cuando me empieza a decir, no, vino Rubén a decirme que lo llevaron, esta gente del EPP, ella me dijo, ahí sí, ahí. ¿Y para usted no había sido nunca una posibilidad esta, decías? No, en realidad nosotras a papá le planteamos muchas veces, más yo. Él le decía, porque siempre hablábamos de los secuestros que ocurrían, acompañamos mucho, apoyamos siempre las manifestaciones que se hacían, sobre todo en Concepción, el tema Fidel, por ejemplo. Y él decía, él capaz que para que no tengamos miedo, siempre minimizó todo, decía no. Cuídense, siempre nos decía, cuídense ustedes, cuídense a sus hijos. Si algo capaz, decía él, si ocurre algo, seguramente voy a tener que negociar yo, decía. Entonces le decía, no, ¿qué tal si revertimos? Vamos, decime qué, o dame la fórmula, si le decía, dame la fórmula, papá, de que a vos te llevan a vos. Ah, de nuevo vos, me empezás con esa pregunta, no parás, me decía, y si me pegaba cada reto, decía, no mi hija, no vas a vivir en paz nunca, anda a trabajar, hija, de pensar en esas cosas. No, continuemos, cuídense ustedes, sigamos trabajando, nosotros solo lo que hacemos es eso, trabajar, y bueno, y cuiden a su familia. No, él daba como algo que a él no le iba a pasar nunca. ¿En la zona se siente hoy seguridad o no? Y digamos, algunos hablan de que el tema de la FTC, CODI y demás, muchos lo critican, pero yo creo que sin ellos el escenario va a ser peor. Va a ser peor. La inseguridad está no solamente en Concepción, en todo el país. Y eso yo no puedo tapar el sol con un dedo. O sea, la inseguridad es un tema para mí aplazado para el gobierno. Creo que, y no escuché todavía en la agenda de ningún candidato cómo van a encarar
el tema de seguridad, que para mí es muy importante, no solo porque papá está secuestrado, sino porque la inseguridad, como dije, está en todo el país, no solamente secuestros, son muchas cosas, ustedes lo saben perfectamente. Beatriz, muchas veces hablan en la propuesta de inseguridad en las calles, lo más en habitual. General. Y en muy genérico. Así mismo. Pero no de estos casos que también son estadísticas muy importantes. Por No eso- son estadísticas, son solo vidas, ¿verdad? Por eso no escuché todavía propuestas así claras de ningún candidato. Sobre todo tema secuestro, inseguridad en general, como si se habla, pero cómo van a encarar el tema de secuestro en el país y todo ese tipo de cosas. Y es muy fuerte también lo que estaban contando, porque, digo, en el mejor sentido de la palabra, ustedes son una familia muy conocida en el ámbito político también. Bueno, no hace falta volver a decir sobre el señor Denis. Pero los otros casos, lo que será lo de Delio, es un prejuicio, pero si hay gente, digamos, que tiene presencia política, incluso gente muy conocida de un partido, no sé, una trayectoria en un departamento, y un caso, un expediente no te pueden entregar, y después te entregan el expediente y te das cuenta que nos hicieron algunos expedientes, la verdad que deja un poco un sinsabor fuerte, ¿verdad? Porque uno espera que por lo menos las instituciones, no espera nada de los criminales, pero sí las instituciones que tengan no solamente un discurso, sino que tengan fuerza, ¿verdad?, para acompañar a la gente. Y justo eso también comentamos hoy con el doctor, de que nosotras sí tuvimos acceso a la carpeta por tener una querella, ¿verdad, doctor? Yo a veces hablo en términos coloquiales, nomás el doctor manejaba la parte jurídica como y le pregunté una vez a las hermanas Urbieta si ellos pidieron alguna vez, y me dicen, no, vean, nosotros tampoco no tenemos abogado. Entonces yo me preguntaba si nosotros con abogados, ¿verdad?, tuvimos acceso a esa carpeta, en esa carpeta no hay casi nada. O sea, ¿será que en la carpeta de don Félix, o sea, será que existe la carpeta? Y si en realidad hay alguna investigación así importante, cosas importantes que hayan realizado tanto en el caso de don Félix como en el de Delio, ¿verdad? Por eso te decía yo, Beatriz, hay toda una inversión de tiempo, de esperanza, emociones y económicamente también. O sea, son cosas que ustedes van solventando como familia, pero que el Estado es el que debería estar garantizándoles el acceso a este tipo de cosas, ¿verdad? Y sí, y que la Constitución dice que se debe garantizar la libertad y la seguridad de todos los paraguayos, pero es letra muerta. Si hay 3 personas secuestradas hoy, entonces no está cumpliendo lo que establece la Constitución. Y vieron falta de compromiso, decías vos. Sí, vemos eso, falta de compromiso, de voluntad, de un seguimiento al trabajo que se debe realizar, de mayor esfuerzo, digamos, que hace falta. En la Fiscalía. Sí, por eso digo, con la institución con la que menos tuvimos contacto es con la Fiscalía. Sin embargo, la valoración es positiva sobre la FTC. Sí, digamos que la FTC y también antisecuestros nos acompañan. Siempre estoy diciendo, pueden acompañarnos, pueden realizar las investigaciones, pero mientras yo no tenga el resultado que todos esperamos, que es encontrarlo a papá o a don Edelio o a don Félix, o tener alguna información, para mí siguen aplazados. Debe haber resultados. Si hay un trabajo, debe haber un resultado. Doctor, en términos legales estamos bien, digamos. ¿No hay un problema de herramienta legal para llegar a mejores resultados en los casos de secuestro? No, estamos articulando desde la querella justamente este primer paso que fue la reconstrucción, y vamos a articular, pero eso sí, vamos a necesitar de una fiscalía, pues la querella es adhesiva. Significa que seguimos la suerte de la fiscalía de alguna forma, aunque podemos proponer diligencia, impulsar la carpeta, ¿verdad? Pero lo que hoy sucedió, generar ese compromiso por parte del fiscal general del Estado de apoyar, eso es lo que necesitamos. Necesitamos más actividad de ese fiscal investigador que realmente está compenetrado con el trabajo y que es incesante. Por más que pase el tiempo, no pierde esa dedicación y ese esfuerzo para encontrar al señor Oscar Denis. Bueno, qué bárbaro, estamos escuchando la verdad un poco, porque queda la sensación que realmente el secuestro
realmente toda la familia parece secuestrada, ¿verdad? Por la situación. Así es. Es un poco esa la sensación que queda, perdón, ¿verdad? Así es. Escuchando lo que están contando, porque es una vida que se modificó para usted hace 2 años y 7 meses. Cambió radicalmente la vida de Cambió todos. nuestra vida, cambió. Totalmente. Decían ustedes también, la zona donde liberaron a Adelio sigue siendo una zona, o es una zona insegura para la incursión en esas inmediaciones también, ¿o no? Bueno, Adelio ayer dijo que más o menos lo liberaron ahí en la zona donde estuvieron, que lo marearon, fue lo que dijo, era marearon, digamos, y que en una cierta hora ya, cuando era muy oscuro, lo largaron, ¿verdad? Esa zona, la zona del Cerro Guazú, la zona donde está la estancia, es una zona roja. El norte luego está medio catalogado como zona roja, lastimosamente, ¿verdad? Y bueno, hay que seguir el trabajo, yo creo que, y a eso también voy cuando dicen no hay resultados, y decimos al gobierno sí hay, dicen porque hay menos criminales, o sea, en el caso del EPP, es cierto, cayó el líder de ellos, cayeron varios secuestradores de papá, de la célula que secuestró a papá, pero nosotros no le tenemos a papá. Para nosotros la prioridad es papá. Está bien, los criminales deben ser castigados por ese hecho que realizan, ¿verdad? Pero para nosotros es buscar, tener información sobre los secuestrados y poder llegar a ellos de alguna manera. Y ninguno de los detenidos llegó a dar información. ¿Ustedes llegaron a tener una posibilidad de un CARI o no se recomienda eso, doctor, por ejemplo, algo así? Por el lado humanitario, si vale la expresión. Se comentó muchísimo, ¿verdad? Está con Carmen Villalba, pero no se dieron, obtuvo información por parte de lastimosamente no se Ni tuvo. Carmen ni Laura Villalba hasta hoy día aceptan hablar con nosotras. Lo seguimos intentando. El que nos recibió fue Alcides Oviedo, pero dijo no saber nada, que hace tiempo está recluido, que él está alejado de todo eso y que sentía mucho lo que nos pasaba, ¿verdad? Pero tampoco dio alguna información o algo de lo que pudiéramos agarrarnos. ¿Las cuentas de ustedes están, o los bienes están bloqueados? ¿Algún tipo de medida tienen? ¿Los nuestros? Sí. No, ya fueron, gracias a Dios, ya desbloqueados, digamos. Al comienzo fue muy difícil, todas las cuentas. En realidad de eso consta la mayor parte de la carpeta fiscal, ¿verdad, doctor? Más que nada habla de eso. toda la información sobre nosotras, sobre la familia, antes que sobre Estamos hablando la de investigación. pilas de documentos donde la investigación era sobre los bienes de ellos, ¿verdad? Al inicio. Estamos hablando, pero literal, o sea, te estoy mostrando Es grande. pilas de documentos así, Sobre de los informes, movimientos sobre los movimientos de los bancos, de todo, ¿verdad? Y eso sí, o sea, la carpeta fiscal tiene 3 tomos, ¿verdad? Así pequeños, y los informes son unas pilas así que llenan todo este espacio, te digo. O sea, realmente en eso trabajaron muchísimo, ¿verdad? Pero no se centraron en cuestiones básicas. Y nosotros lo que básicamente tenemos claro es que como que habían objetivos diferentes en la carpeta, ¿verdad? Nosotros, nuestro objetivo es encontrarle a don Oscar Denis. Evidentemente el objetivo de Fiscalía fue encontrarle a los secuestradores. Y ahí es donde hay diligencias importantes que pueden ser compartidas, pero las diligencias que nosotros proponemos tienen un objetivo específico. Y ellos estaban más centrados en encontrarle a los secuestradores. No obstante, las diligencias que se hicieron para nosotros, realmente creemos, como bien lo dijo Beatriz al comienzo, creemos que se pudo poner mucho más trabajo en eso. Y al momento de hacer ayer el recorrido, ¿notaron algo nuevo? Algo, no sé, algún lugar, algún campamento que todavía haya sido reciente en las inmediaciones, o no hay absolutamente nada de eso? No, nada nuevo. Si Adelio comentó algunas cosas que, si bien lo que comentó él o lo que decía, muchas cosas no constan en la carpeta fiscal en el primer interrogatorio que lo hicieron, ¿verdad? Por eso digo que a él le hicieron, y según lo que vimos en la carpeta, un solo interrogatorio. Que fue cuando lo liberaron. Que fue un mes después del secuestro, porque él enfermó y todo fue todo Sí. un proceso ahí. Y bueno, de ese tiempo ahora, él pudo haber recordado muchas cosas, ¿verdad?
además en ese momento estaba choqueado, con presión, con miedo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, yo creo que si uno está haciendo una investigación debe volver a hablar, preguntar, recorrer, ir al lugar, por lo menos que muestre si qué lugar sea. Así nosotros, así haciendo este tipo de trabajo que llegamos con Adelio a recorrer y que él identifique los campamentos, donde quedaron un día, donde quedaron los 5 días, ¿verdad? No, nada nuevo, solo en el momento, hay un momento en que dijo que cuando se lo liberó, o sea, que él se lo liberó porque dijeron, él se lo liberó un lunes, el martes iba a entrar la comunidad indígena de Adelio al monte. Estaban ya en el establecimiento y ya estaban, tipo, digamos, amenazando. Si no largan, nosotros entramos. Entonces, según él, que los del EPP le dijeron, te largamos para que no entre tu familia y tengamos que matarlos a todos. Entonces, esto sea peor el escenario, entonces te vamos a liberar a vos. Según eso fue lo que dijo ayer. Sí. Y entonces era un grupo grande de gente la que les tenía. 6 eran, 6. Siempre fueron 6. ¿Y eso quién le dijo? ¿Él supo más o menos especificar quién le había dicho eso? No precisó quién, por lo menos no lo recuerdo. Que él vio en el momento, o sea, los mismos que estuvieron en el momento que se realiza el secuestro, cuando paran la camioneta, ¿verdad? Son los mismos que van durante todos los campamentos hasta que finalmente 3 salen con él para liberarlo y 3 se quedan. Y bueno, esa es la última información que tenemos. Es decir, solo ante la amenaza de la comunidad de Adelio es que ellos acceden a soltarle a él. Eso por lo menos ayer comentó. Eso fue nuevo, por lo menos yo la primera vez que escuchaba. No consta tampoco en lo que él declaró en la carpeta fiscal. Y para mí fue nuevo ayer. Pero ¿Cuántas comunicaciones ustedes tuvieron con los captores? Solo una. Solo una. Solo el requerimiento, después nada más. Nunca más. No, por más de que pedimos y seguimos insistiendo en nada. Lo último que, vamos a decir, no comunicación, pero fue lo de Liliana cuando se le secuestró al profesor, que lo liberaron, o sea, se le retuvo, digamos, porque dicen que no fue secuestro. Que ahí Liliana hizo un comunicado y dice, nosotros vamos a dar información de Denis, si las Denis o lo que fuera se dan información de las niñas de Lichita, ¿verdad? Que estaba perdida. Y nosotros preguntamos muchísimo en los recorridos por ella, pero tampoco nadie pudo darnos algún informe de Lichita. ¿Y hoy qué les dice el fiscal? ¿Les dijo finalmente que iba a cumplir con este pedido de ustedes de hacer un trabajo en conjunto? Sí, dijo muy buena predisposición del fiscal general. También dijo que uno puede realizar todos los esfuerzos, pero cuando no hay resultados, los esfuerzos, digamos que no, que son en vano si uno no llega a la meta, que es de encontrar a los 3. Nos derivó al fiscal adjunto, con el cual tenemos que hablar, con quién tenemos que hablar. Nos dijo que él va a interiorizarse la carpeta fiscal. Nosotros también tenemos ya un memo preparado, entonces para ver qué acciones más o qué diligencias más realizar de aquí en adelante. Ustedes, así de manera particular, hicieron de todo realmente, ¿verdad? De hablar con cuánta gente se les cruzó, consultar con todo tipo de posibilidades, digamos, realmente, ¿verdad? Sí, y lo vamos a seguir haciendo. No, claro. Sí, hablamos realmente no solo a veces. a nivel de acá, ¿verdad? O sea, se llegó hasta el Papa, se llegó hasta la relatora de derechos humanos, la alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet. Ambos dijeron que esto era un tema que tenía que ser preocupación de seguridad, encontrar a los secuestrados al Estado paraguayo pidiéndole que pongan el máximo de los recursos. Y eso es simplemente lo que esperamos, ¿verdad? Que no se escatimen recursos y que se siga una investigación en forma continua, que no se pare esa investigación. Bueno, una última cosita. ¿Ustedes habían dejado medicamentos para Sí, Oscar, verdad? sí. Dejamos en el mismo lugar que nos habían dejado los requerimientos. Pusimos una bolsa con los medicamentos que papá consumía, pero no llevaron. En el mismo lugar dejamos, pero no llegaron a llevar nada. Se quedó ahí. Bueno, fuerza, gracias por venir, muy amable. A ustedes gracias doctor, por la invitación y por ese apoyo, porque es importante para nosotras, así como le dije, que ustedes nos apoyen, que recuerden siempre que hay 3 personas que siguen privadas de su libertad y que nos
ayuden siempre a encontrarlos a los tres. Muchas gracias. Abogado, A ustedes. gracias también por su presencia. Hasta luego. Vamos, mucha fuerza también porque es incluso difícil de llevar un poco la Sí. conversación también porque Cuesta. No, porque al ver hemos pasado por muchas situaciones como esta, pero así hablar cuando escuchamos el dolor en primera persona realmente es difícil. Así que mucha fuerza también para todo lo que queda.